Lo hagas. No lo hagas. Ricardo Sánchez haciendo de las suyas ahí en los controles. Ya. Ahí está su manito. Un día yo voy a tener la cámara y vas a ver. Aquí me estoy tomando mi cafecito de Patagonia Blend. Y evidentemente. www.tienda.patagoniablend, donde usted puede encontrar este exquisito café molido acá en Punta Arenas, de café, de grano, o molido. Hay entrega a domicilio de café, té y accesorios. Así es que no se olvide, www.tienda.patagoniablend.cl. Son ya las 17 horas con 4 minutos y invitamos a quien nos acompañará en este bloque. Se trata de Nelson Leiva, candidato a constituyente del distrito 28 Magallanes. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, acá estamos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Te pillamos distraído, medio dormido? ¿Qué pasó? No, estaba escuchando atentamente al... ¿Estabas anotando? No, lo que pasa es que tú estabas anotando el nombre de la página de Patagonia Blend. Apuesto. Claro. Eso no, pero además estaba escuchando anteriormente al candidato Torche. Al candidato Torche, exactamente. ¿De algún comentario? No, en realidad no hay mucho que comentar. Porque en realidad lo que planteaba de el tema de la descentralización, regionalización o como quiera llamarse de ahora, obviamente tiene que ser, va a ser un tema en la convención y va a tener que ser tratado, pero evidentemente cada región va a defender su parcela y va a querer una regionalización a la pinta de ellos. Por lo tanto, tristemente hay que decirle a todos los regionalistas de todo el país que la regionalización que se haga va a tener que hacerse una regionalización, desgraciadamente, ocupando una frase que no les gusta a muchos, pero que es la pura realidad, porque la política es la realidad y no lo que queremos que sea, en la medida de lo posible. ¿En qué sentido? En que obviamente va a haber una descentralización, va a haber un gobernador que va a tener atribuciones, pero ese gobernador ya nos quedó a todos claro que no se va a mandar solo y que obviamente la constituyente les va a dar quizás más atribuciones, pero tampoco, digamos, va a permitir un Cataluña. Entonces, yo creo que aquí no hay que ser ingenuo y hay que ver las cosas, sobre todo ya que terminamos con esto, ver las cosas con un realismo como es la situación y no con el ideal que todos queremos, porque si no, no estamos haciendo política. Estamos terminando esto, la fase de campaña, pero en realidad recién comienza esto, ¿cierto? Porque una vez que esté resuelto el proceso eleccionario, ¿cierto? Y ya esté listo quiénes son los constituyentes, en el caso de Magallanes 5, ¿cierto? 2 de pueblo originario y los otros 3, para sumarse a estos 155 de todo el país. Y donde Nelson Leiva, que nos acompaña hasta ahora, espera ser uno de ellos. Esperamos. Y ser, cierto, un aporte desde tu mirada, pero también me imagino desde la mirada de la ciudadanía, o sea, incorporando también justamente la participación de la gente de Magallanes. Lógico, o sea, no hacer eso ahora sería un dispararse al pie. Si toda la gente quiere participar, la lógica establece que se tiene que hacer con mecanismos de participación. Por eso los mecanismos de participación ciudadana en la Constitución tienen que estar. Los plebiscitos, las consultas,
los referéndums y distintos tipos de mecanismos de participación. Supongo que ese va a ser un tema primordial dentro de la discusión constitucional, porque imagínate que no se incluyen esos mecanismos. Me parecería que ahí sería para que fueran incendiarios el Palacio Pereira, porque obviamente la gente quiere participar y sin esos mecanismos no se respeta la voluntad ciudadana y soberana. No se entendió nada de lo que ocurrió, así que esperamos que eso no ocurra. Claro, partiríamos muy mal si es que así fuera. El tema es que, bueno, no todos, pero la gran mayoría sí plantea el hecho de la participación ciudadana. Hay algunos que sí dicen que hay algunos aspectos que debieran ser a puertas cerradas, en fin. Pero en general, digamos, hay una apertura a esta situación. Y que además, como tú muy bien señalas, tiene que quedar establecido para el funcionamiento de la convención y queda establecido, por ende, en el reglamento, que también lo van a definir los constituyentes. Y en ese sentido, bueno, las formas seguramente van a ser las diversas, pero como tú señalas, ojalá ocupar todas las formas posibles de modo que nadie quede afuera. Exactamente, ¿no? Y que queden en la Constitución como mecanismo de participación permanente en la vida política nacional, o sea, que usted pueda, una región pueda, se le pueda consultar sobre materias determinadas, referéndum, plebiscito, encuestas, como quiera usted llamar, los distintos tipos de mecanismos, pero que quedan establecidos en la política diaria también, porque no es llegar y tomar decisiones sin preguntarle a la ciudadanía, sin preguntarle a los territorios. ¿Qué mejor forma? A través de estos mecanismos de participación, un plebiscito, como yo lo expliqué muchas veces. Por ejemplo, ¿qué hacer con el hospital antiguo? Pues se pudo haber hecho un plebiscito aquí en la ciudad y saber para qué lo querían ocupar la gente de Punta Arenas. O alguna materia a nivel regional que requiera alguna consulta, también hacerlo. Y si la Constitución lo permite, la Constitución futura lo permite, y permite que los mismos ciudadanos puedan pedir ese mecanismo, también es un avance importante. Y de alguna manera también se iría como incentivando también el involucrarse en los procesos de decisiones que se toman respecto de diferentes aspectos en la ciudad, en las comunas, en las regiones. Y indudablemente sabemos, y está demostrado, ¿cierto?, y que cuando uno es parte de una decisión, también se hace parte del proceso y de cómo eso en definitiva se desarrolla en el tiempo. Claro, porque obviamente un mecanismo como estos hace que las decisiones sean vinculantes. ¿Y qué significa que sean vinculantes? Que las personas se sienten parte de esa decisión y obviamente la respetan. Lo que tanto hemos discutido en estos meses, la legitimidad. Por ejemplo, si el gobierno hubiera tomado por iniciativa propia hacer un tipo de consultas para solucionar los problemas sociales que tenemos, no hubiera tenido mucha más legitimidad en el proceso de la solución de estos problemas. Pero obviamente, como no existen esos mecanismos y voluntariamente el gobierno no tomó la decisión de efectuar esos mecanismos, vivimos un proceso de desgaste y de deslegitimidad que es evidente hasta el altura. Claramente. Nelson, bueno, ahora nos encontramos, ¿cierto?, ya a puertas de las elecciones, queda muy poquito tiempo. Pasó, pareciera que desde que se postergaron, uno decía un mes, bueno, igual es un buen tiempo, pero pasó como nada, pasó muy rápido. ¿Sientes tú que de alguna manera esta pausa en las campañas afectó de alguna manera, ¿cierto?, el interés de la ciudadanía en la participación o no?
En realidad, yo creo que afectó en los ritmos de campaña que llevábamos los candidatos. O sea, ya teníamos un ritmo determinado y vino esta parada lógica y cortó ese ritmo. Ahora, yo no sé si va a afectar a la participación, si no. Tuve un foro que organicé con distintos candidatos de otras circunscripciones, que iban por el 2, por el 3, por el 6, y uno de los temas que discutíamos ahí era que de alguna manera mucha gente que estaba decidiendo sus votos constituyentes, al menos lo que decían algunos candidatos, en esta semana. Y obviamente es complejo el hecho de que ya nosotros vamos a pasar a cuarentena, ya las salidas no pueden ser tan masivas, que digamos. Y bueno, mi candidatura siempre, por diversas razones, tomamos las precauciones de hacerlo con cuidado y con el sentido de responsabilidad que eso conlleva. Por lo tanto, este tipo de entrevistas ha sido el principal mecanismo de llegar al electorado y llamarlo también a cuidarse, y yo reitero el llamado porque hay que cuidarse y respetar un poco las normas, aunque tenemos un gobierno que está desgastado, ¿cierto? Pero tenemos que pensar que es por nosotros y por nuestra salud, no por el gobierno, de no salir y respetar las cuarentenas como corresponde. Nelson, tú eres demócrata cristiano, y en ese sentido quería preguntarte ¿cuál es el principal sello o la principal característica y propuesta que te hace diferente de los otros candidatos y candidatas a constituyentes? Bueno, yo creo que no solo por ser demócrata cristiano, sino porque de alguna manera creo que el Partido Demócrata Cristiano me eligió a mí, demócrata cristiano me eligió a mí por el hecho que yo tengo una discapacidad. Y el hecho de tener una discapacidad me hace ver el mundo de manera distinta. Y obviamente la integración para mí es, y ustedes que me han hecho entrevistas y han escuchado otras entrevistas y han visto lo que yo he hecho, ha sido lo principal, porque hay otros candidatos que hablan de discapacidad, perfecto, pero resulta que los que vivimos discapacidad no nos cuentan el cuento. Aquí es re fácil hablar de la discapacidad, pero vivirla es distinto. O sea, nacer con una discapacidad, ocupar un fierro en la pierna, rehabilitarte en el norte, también aquí cuando empezaron la jornada. Después nuevamente me rehabilité en la jornada ya más grande. Les conté en su momento la experiencia que tuve, que fue bastante mala, y la misma gente pedía, digamos, de alguna manera y me comentaba ahí, no como candidato, sino como cualquier persona común y corriente, sobre todo las personas de edad, que esperaban que la atención sea mejor, que tenían que tomar 2 o 3 locomociones para que las atiendan media hora, y en realidad los profesionales no cumplían muy bien su deber. Entonces eso te lleva a que no basta solamente con una rehabilitación, sino que tiene que ser fiscalizada. Y además que tiene que ser fiscalizada, tiene que ser asegurada por el Estado. Y además de ser asegurada por el Estado tiene que ir un paso más y preguntarse cómo integramos a estos sujetos en la sociedad, cómo le aseguramos su trabajo, cómo le aseguramos, si el tipo estudió una carrera cualquiera que sea, pueda entrar a trabajar, lo mínimo, porque no se le está pidiendo al Estado
ni a la sociedad, oiga, este señor pobrecito, déjelo trabajar. No, se le está pidiendo que se cumpla con su derecho a poder vivir y a poder trabajar. Entonces, eso para mí es lo principal que me diferencia, porque yo sé cuál es el problema de la discriminación, desde el jardín hasta el colegio. Claro, de la universidad, afortunadamente, cambió la situación y ya te miraban más como un par. Obviamente, hasta el día de hoy también se siente la discriminación, ojo, dentro de los partidos políticos también, porque a mí me costó 20 años colocar el tema en la palestra que se supone de un partido cristiano. Bueno, entonces, ese tipo de paradigmas son los que hay que romper. Y con mi humilde candidatura, usted tiene la posibilidad, si es discapacitado, si tiene un hijo discapacitado, de hacer la realidad, porque soy el único que conoce la realidad del problema de la discapacidad y que tuve la suerte de tener 2 padres que trabajan y que pudieron rehabilitarme, porque además la rehabilitación cuesta dinero, no es gratis. Y eso todo el mundo lo tiene que tener claro. Tiene un costo, y ese costo no es solamente monetario, sino que es sentimental, es emocional y es social. ¿Cómo desde la Constitución se aseguran aspectos que, por ejemplo, hoy día hay normativas, ordenanzas, leyes incluso, que justamente apuntan a abrir de alguna manera o a estrechar, si se quiere, o dar posibilidades mínimas a la discapacidad, pero que sin embargo no se cumplen en la práctica? Aspectos tan simples como, no sé, los accesos a los espacios públicos, o sea, por nombrar algunos, digamos. Entonces, ¿cómo tú sientes que debiera desde la Constitución establecerse los mínimos que permitan que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tengamos las mismas posibilidades en todo orden de cosas? A ver, Soledad, esta cuestión es muy importante lo que tú planteas, porque estudiando, porque yo en realidad vengo en punto de discapacidad, pero yo siempre he sido un lobo solitario, nunca integré mucho con las agrupaciones de discapacidad por el hecho de que yo tengo el defecto o la virtud de quizá tener una discapacidad que no se nota tanto, porque no es tan intelectual. Una pierna, un sufrimiento fetal que me dejó con una parálisis al lado derecho, con problemas visuales, con algunos problemas motores, y para darse cuenta de aquello me tienen que conocer y convivir conmigo, y la gente generalmente no se da cuenta mucho porque paso como normal. Entonces eso me llevó a que dentro de las organizaciones con discapacidad, por ejemplo, yo en algún momento pertenecía a GASI, o estuve participando con AGASI un buen tiempo. Y bueno, yo tengo baja visión, pero no soy ciego, digamos. Entonces, de alguna manera, yo me fui dando cuenta que estaba en el medio. Ni soy normal completamente, ni discapacitado normalmente. Discapacitado completamente. Y de hecho, ya una persona con discapacidad que logra un título universitario, ya tiene como otro estatus de alguna manera. Entonces estoy como en el medio. Entonces eso me permite ver el mundo de las dos partes, el mundo de los normales y el mundo de los que están más jodidos, con todo el respeto. Yo en ese fondo, por eso que no me gustan los eufemismos, yo no ocupo personas con capacidades distintas, ni ninguno, porque a mí no me ofende. La palabra es discapacidad, porque tienes otras capacidades, pero ante la mirada de los normales, tú no puedes hacer ciertas cosas. Y eso te deja con una discapacidad. A mí no me ofende. Hay otros que sí. Bueno, pero ese tipo de discusiones son las que van a tener que darse en la convención. O sea, ¿cómo vamos a, al igual que con las mujeres, cambiar el vocabulario, pero sin eufemismos,
cómo vamos a tener que integrar a estas personas, cómo le vamos a asegurar un mundo laboral a estas personas, cómo le vamos a asegurar, si son profesionales, que puedan aportar a la sociedad, cómo le vamos a asegurar la rehabilitación por el Estado, cómo vamos a terminar con el asistencialismo de la Teletón y la jornada, y cómo vamos a hacer que la sociedad entera se comprometa a la integración, no solamente de las personas con discapacidad, de las personas que son migrantes, de las personas de pueblo originario, de las capas más débiles de la sociedad, integrarnos como país, porque volviendo a los primeros programas, donde yo decía que claramente el problema de la discapacidad o el problema de la integración es que Chile está desintegrado, estamos desintegrados como sociedad. Y recién después del 18 de octubre empezamos a vernos entre nosotros mismos y nos dimos cuenta que había pobreza, nos dimos cuenta que había personas que vivían con el mínimo, nos dimos cuenta que personas tenían trabajo precario, nos dimos cuenta de los problemas de salud, nos dimos cuenta que las AFP no funcionaban. Entonces, curiosamente, todo ese milagro, ¿no?, que muchos lo decían de mucho antes, nos dimos cuenta en menos de un año. Entonces, y por eso que lleva con interés este proceso, y que para algunos, a mí me lo han dicho francamente, también se transformó en más de lo mismo, porque empezaron los desfiles de ofertones y de cosas que muchos constituyentes no van a poder hacer, porque obviamente no son parlamentarios. Se va a construir una nueva constitución. Entonces, mi compromiso y mi sello es eso: conocer la discapacidad en lo práctico, también en lo teórico, y la información desde el Redis y de las organizaciones con discapacidad, que yo las tomo como un dato importante. Pero desgraciadamente hace años que las personas con discapacidad, como bien decías tú, somos una estadística, y la gente ya no quiere más estadística. Para eso tenemos el Senadis y tenemos la Teletón y otras organizaciones donde está tapado de estadísticas. ¿Cuántos son? ¿Qué discapacidad tienen? ¿Qué tipo de discapacidad tienen? ¿Cómo fueron tratados? Etcétera. Estamos tapados de números. La gente ya se cansó de los números. La gente quiere hechos políticos. Y el realmente hecho político, dicho en buen español, es alguien que joda. ¿Por qué? Aunque a mí no me gusta Pamela Giles, pero debo reconocerle algo, Pamela Giles ha logrado lo que ha logrado porque ha hecho lo que ha tenido que hacer: joder la pita. Y cuando usted jode la pita con ciertos temas, por cansancio consigue cosas. Entonces, así se hace política, desgraciadamente, en Chile. Como no tenemos convicciones políticas y no hay un compromiso político real, la única manera de hacer política es jodiendo la pita. Y esa es la lógica de mi candidatura: colocar el tema en el debate, colocar el tema no tanto del conocimiento y la estadística, porque usted la puede revisar, sino que desde el hecho empírico de una persona que tiene discapacidad y que sabe, de alguna manera, los problemas que tienen las personas con discapacidad. Y ojo, te lo reitero, yo tuve la suerte, por dos padres que trabajan, que tengo una situación de clase media que me permitió rehabilitarme, pero hay mucha gente que no tiene los recursos y que depende del Estado o depende de la Teletón, y que no consigue desarrollarse profesionalmente ni como persona. Y eso, ¿quién tiene que cumplir esa labor? El Estado, y no con una pensión básica solidaria solamente, sino que con políticas de Estado. Y el punto cero es el reconocimiento de las personas con discapacidad y reconocimiento de su derecho al trabajo. Tanto por hacer, tanta deuda pendiente, ¿verdad? Nelson, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Vox Populi. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Despedimos a Nelson Leiva, candidato a la Convención Constitucional de la Democracia Cristiana, además, con quienes hemos estado conversando diversos temas, y en lo último, ¿cierto?, en relación a el sello que plantea él ponerle a esta
posibilidad, ¿cierto?, si es que llegara a la Convención Constitucional. Nos vamos a la Galería Comercial, ya volvemos.